María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. El almirante Miguel Ángel Vergara, no es que lo tengamos nosotros aquí en buena costumbre, sino que lo que nos llama la atención fueron sus dichos. El almirante Vergara fundamentalmente habló de una amenaza interna y llamó a los marinos a estar dispuestos a saltar al abordaje. Eso más o menos fueron el centro de esta acción. Y hubo repercusiones. Que fue considerada sediciosa por nuestro siguiente invitado. Estamos hablando del abogado Luis Mariano Rendón, abogado, activista, docente de la Universidad de Chile. Luis Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Muy buenos días. Un saludo a todos sus televidentes auditores. Bueno, muchas gracias, Luis Mariano. Muy buenos días. María José, póngale usted nomás ahí. Sí, primero que nos señale cuál es la gravedad que a usted le merece. Ya dijo que era muy grave, pero ¿cuál es el diagnóstico que haces con respecto a este discurso del exalmirante? Sí, yo diría que desgraciadamente el discurso del señor Vergara nos retrotrae a una época muy pasada de nuestro país, donde las Fuerzas Armadas se arrogaron el derecho de imponer una determinada visión de cómo debían ser las cosas, pasando por encima de los procesos democráticos del país. Eso se suponía que lo habíamos dejado atrás, pero la alocución de Vergara nos demuestra que en un sector de la Armada de Chile, y yo diría que también desgraciadamente en mayor o menor medida en las otras ramas de las Fuerzas Armadas y también en la Policía de Carabineros, existe esa visión autoritaria, donde se sienten depositarios de una cierta mirada, se consideran una cierta reserva moral, como para definir qué es lo bueno, qué es lo malo para Chile, y estar dispuesto a imponerlo por la fuerza si ellos lo consideran necesario. Claro, una opinión que es deliberante y cómo afecta esto a la democracia realmente. ¿Cuál es el riesgo que tú le asignas a este hecho? Sí, bueno, yo espero que no sea no se transforme en un problema efectivo, pero hay que enfrentar este tipo de cosas en cuanto surgen, Perfecto. Atendida la tradición que existe, particularmente en la Armada. Recordemos que la Armada, históricamente en Chile, se ha sentido depositaria de esta visión y que ha estado dispuesto a imponerla. No hablo solamente de 1973, donde la Armada fue la que encabezó el golpe de Estado, la que presionó a las otras ramas de la Fuerza Armada y a Carabineros. Hablo también de 1891, donde fue la Armada la que se levanta contra el presidente Balmaceda. Entonces, aquí hay una tradición, y una tradición que desgraciadamente es cultivada aún hoy al interior de la Armada. A Merino, al cabecilla del golpe de Estado, le han erigido estatuas. Hay un busto en la Escuela Naval, le rinden culto, hay una estatua de cuerpo entero en el Museo Marítimo en Valparaíso. Es decir, hay un verdadero culto a la dictadura, al golpismo, y de esa manera son adoctrinadas las nuevas generaciones de marinos. Desgraciadamente, no podemos decir que esto es solo tema de la gente de más años que vivió en la época del 73. No, desgraciadamente esto es transmitido, esta visión autoritaria, a las nuevas generaciones de marinos, y por lo tanto es un problema efectivo que hay que enfrentar con energía. Y eso es lo que yo pretendo a través de esta acción penal, que espero prospere y que el señor Vergara tenga que dar explicaciones ante los tribunales. Bueno, esto de la amenaza interna es un discurso que fue muy difundido en la década de los 70 y los 80 y que está vinculado a la doctrina de la seguridad nacional, la Escuela de las Américas, que era donde se instruía a militares de América Latina para que tuviesen sustento ideológico y pudiesen advertir la existencia de este enemigo interno que era habitualmente el comunismo, el marxismo, etcétera, etcétera. Entonces a uno le llama la atención
yo no sé si el almirante Vergara habrá alcanzado a tomar el cursillo de la Escuela de las Américas, lo desconozco, pero llama la atención digamos, del uso de esta expresión, que es, insisto, muy propia de la doctrina de la Escuela de las Américas. ¿Y cuál sería, a tu juicio, Luis Mariano Rendón, este enemigo interno? ¿Dónde está el enemigo interno? ¿En la Convención Constitucional? ¿En la decisión que tomó el presidente de remover al contraalmirante Parga de la jefatura de zona en estado de emergencia aquí en la provincia de Arauco y Biobío? O las declaraciones de Héctor Yaitul. O las declaraciones de que Yaitul. Muchos la ponderan, ¿verdad? Dicen, bueno, y la gravedad de Héctor Yaitul de hacer o declarar, ¿verdad?, a la resistencia armada frente a este hecho, quizás también ven muchas personas una contradicción también en el gobierno y en algunos actores políticos. ¿Dónde está el enemigo interno, crees tú, para Bueno, el almirante Vergara? En la mente del almirante Vergara, esto habría que en realidad preguntárselo a él directamente, ¿no? Pero en la mente de él, yo me imagino que está fundamentalmente el proceso constituyente. Un proceso constituyente que está redefiniendo a Chile. Chile ha sido un determinado modelo que se ha caracterizado por el centralismo, por el autoritarismo, por el racismo, y ese Chile está cambiando. Estamos construyendo un país mucho más plural en los diversos aspectos, con el poder más descentralizado. Eso es lo que está apareciendo del fruto del proceso constituyente y que yo en lo personal espero sea aprobado democráticamente por el pueblo de Chile en el próximo plebiscito. Y frente a eso, creo que hay gente como Vergara que siente que las bases doctrinarias en las que ellos fueron formados son completamente opuestas a este nuevo Chile que está surgiendo. Y no se resignan. Y desgraciadamente, que sería su derecho, digamos, tratar de hacer propaganda, llamar a votar por la opción que prefiera, no, está haciendo un llamado a la insubordinación de una institución armada, a que utilice aquellas armas que hemos puesto todos los chilenos en sus manos a través de nuestros impuestos para alterar e intervenir en el proceso constitucional. Y eso no es posible. Ahora, respecto a la mención que hacían a lo de Héctor Yaitul, digamos, y sus declaraciones, bueno, también esas declaraciones creo que son tremendamente repudiables. No es posible que precisamente en el marco de un proceso constituyente, donde entre otras cosas los pueblos originarios han tenido un lugar relevante, sí, nos encontremos con que haya gente de los mismos pueblos originarios que esté boicoteando ese proceso constituyente, porque lo que hace Yaitul al hacer estos llamamientos a la resistencia armada precisamente al borde del plebiscito es alimentar a gente como Vergara, precisamente, ¿no es cierto?, para hacerlo remover fantasmas y generar una situación que es absolutamente nociva para el avance democrático del país. Yo creo que Chile no necesita ni Vergaras ni Yaitules. Hay que aislar a todo aquel que tenga la tentación de recurrir a la violencia. La democracia es la forma como los chilenos vamos a resolver nuestras diferencias. Estamos hablando con Luis Mariano Rendón, abogado, docente de la Universidad de Chile, quien, entre paréntesis, ¿la denuncia la presentaste ya o todavía el trámite formal no se realizó? La presenté el mismo día domingo. Sí. Así que está ya en el juzgado de garantía de Valparaíso. Yo esperaba que hubiera resolución el día de ayer. Seguramente va a haber el día de hoy. A ver si es acogida o no. Sobre la admisibilidad. Claro. En el juzgado. Fíjate que para terminar, ayer nosotros tenemos una sección en el programa que se llama Estelares, donde hay distintas visiones de protagonistas de la realidad aquí en la región del Biobío, y había una visión de una abogada que precisamente hablaba de lo que estábamos recién señalando, esta diferencia de trato entre las expresiones de Yaitul, que llama a la ¿qué fue lo que dijo? A la resistencia armada. Resistencia armada. Sí, y a lo que dijo el almirante Vergara, el almirante en retiro, Vergara, de saltar al abordaje. Entonces se preguntaba por qué en un caso era sedición y en el otro caso no. ¿Y por qué tú actuabas en el caso del almirante Vergara y no en el caso de Héctor Yaitul? Entonces, ¿cuál es la diferencia, conceptualmente hablando, entre un llamamiento al alzamiento, porque ambos lo son, a mi juicio, entre un exalmirante, ¿cierto?, y una persona como Héctor Yaitul? ¿Cuál es la diferencia
en términos doctrinarios, Luis Mariano Rendón, entre un acto Sí, y bueno, otro. como ya le he dicho, a mi juicio, ambas posiciones son enteramente repudiables y conspiran contra el proceso democrático que llevamos adelante, conspiran contra el proceso constituyente, que es precisamente lo que está abriendo las puertas para todos los cambios, entre otros, los cambios que reconozcan a las naciones originarias. Por lo tanto, me parecen enteramente repudiables. Ahora, ¿por qué lo hago yo? Bueno, aquí yo creo, en primer lugar, que hay una diferencia en términos de la gravedad de la amenaza. ¿Mm? Efectivamente, hay grupos armados mapuche que están en estos momentos generando actos de violencia. Se ha decretado un estado de excepción constitucional. Se supone que hay los medios para controlar eso. Respecto de lo que ha hecho la Armada en el pasado, bueno, eso ha significado miles de muertos. Por lo tanto, no puede ser tomado a la ligera, considero que es más grave. Ahora, respecto de lo de Yaitul, yo escuché al presidente de Renovación Nacional, a Francisco Chaguán, que dijo que él iba a interponer la querella. Sí. Yo creo que sería bueno preguntarle si ya la interpuso, para que nos dividamos el trabajo, digamos. Ahora, en todo caso, creo que el que está mal en esto es el gobierno. Cuando el gobierno dice que no va a querellarse contra declaraciones, eso O yo lo ideas, considero claro. un desacierto. No Sí. son declaraciones en el aire, ni lo de Vergara, ni lo de Yaitul. Son dichos tremendamente peligrosos y ambos deben ser enfrentados y ambos son en los hechos constitutivos de delito. Y a mí me gustaría ver a este gobierno por el cual voté, me gustaría verlo con mucha más energía para repudiar a todo aquel que desde cualquier bando intente imponer la violencia por sobre las decisiones democráticas que tenemos que tomar chilenos y chilenas. Luis Mariano Rendón, docente de la Chile, abogado, activista, que ha resuelto presentar, ya lo hizo, efectivamente estábamos viendo aquí el comprobante, por llamarlo de alguna manera, de la presentación de esta acción, en donde considera que el exalmirante ha cometido el delito de sedición. Te agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación a conversar, Luis Mariano Rendón, y esperamos encontrarnos en otra próxima oportunidad a ver qué suerte corre esta acción legal que has presentado en contra de Miguel Ángel Vergara, ex almirante, comandante en jefe de la Armada hace muy poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos Buen días, día. ha sido un placer. Hasta Igualmente. luego. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana.